Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Ya. Mi hermano, vamos al Marcos capítulo 14, versículo 3. Y quizás vas a decirme, uy, qué mensaje hermoso, precioso. Es un mensaje hermoso que Dios ha traído en este lugar. Dice la palabra de Dios: pero estando Él, ¿quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podré hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esto ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Mi hermano, es un mensaje maravilloso, y quizás tú vas a decir: oh, vamos a derramar el perfume, gloria a Dios, sí, delante de nuestro Señor Jesucristo. Y yo hice un enfoque de este mensaje. Es interesante, poco a poco lo va a ir escuchando, no quiero irme adelantando. Pero en el versículo 1 dice de que 2 días después era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. O sea que faltando 2 días, Jesús estaba ya en Betania, una ciudad cercana a Jerusalén, ¿sí? En la casa de Simón el fariseo. Y sabes que la Pascua, y esto lo habló el pastor hace una semana, la Pascua, ¿sí?, era una de las fiestas más importantes que tenía el pueblo de Israel, ¿sí? La nación de Israel en la Pascua conmemoraba la gran victoria que el Dios Todopoderoso había dado a este pueblo en Egipto, a liberarlos a ellos realmente de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud que el faraón tenía sobre este pueblo durante 400 años. 400 años de opresión, 400 años de angustia, de tristeza, mi hermano, y ahí vino Dios y los liberó con gran poder y señales y portentos. Grandes milagros hubo en esa época. Y esta era una fiesta que Dios había mandado a Israel para conmemorar aquella salida de Egipto, ¿sí? Y era el fin de la esclavitud para ellos. Era una victoria grande. Yo creo que en la historia tú y yo no hemos visto, o sí han habido, pero la más visible quizás para el pueblo de Israel ha sido la salida de Egipto, por la trascendencia que había con los milagros, las señales, por el gran poder que Dios mostró, y Dios se manifestó a ellos con gran poder al pueblo de Israel. Ellos tuvieron temor, mucho temor para esto. Si mi hermano, tú me dirás, ¿por qué te enfocas por esa parte? Saben, mi hermano, estaban a punto de entrar a la Pascua. 2 días faltaban también para que Jesús, el Cordero Pascual, fuera sacrificado, ¿sí? Y mi hermano, ellos estaban a punto, quizás los discípulos estaban tan atentos no estaban tan atentos a este acontecimiento. Conocían la Pascua, conocían el rito de la Pascua, pero mi hermano, ellos, a pesar de que Jesús les decía a ellos y les repetía que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, ellos quizás en este momento no estaban completamente enfocados en lo que había de venir. Y más adelante te lo comprobaré. Hermano, con todo esto, son 2 eventos paralelos. Tú me dirás, ¿cuál evento paralelo? ¿Con qué es un evento paralelo este evento? O esta celebración, o este momento que Jesús estaba en Betania, en la casa de Simón. Mi hermano,
Dios quería enseñarle a sus discípulos algo importantísimo, ¿sí? Antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario. No olvidemos que los hombres del Antiguo Testamento, ellos vivieron también por la fe. Los que fueron salvos en el Antiguo Testamento, ninguno vivió por la ley, ninguno podía cumplirla, lo decía Pablo. Y realmente ellos vivieron por la fe. Ellos, ¿de qué manera vivieron por la fe los que fueron salvos? Los profetas, Moisés, David. Simplemente ellos estaban mirando el sacrificio futuro, la promesa de la venida del Mesías, la simiente prometida a Abraham. Y mi hermano, y yo creo que esto los discípulos lo estaban viviendo. Y la promesa que Dios había dado a Adán, a la mujer, de que su simiente sería enemistad con la simiente de Satanás, y que ésta pisaría su cabeza y ésta heriría el calcañar de la simiente que es Cristo, estaba a punto de suceder. Mi hermano, en este tiempo ya la Pascua ocurrió. Cristo es nuestra Pascua, mi hermano. Cristo es aquel Cordero Pascual de aquel que él había dicho: venid y comed de mi carne y bebed de mi sangre para que tengáis vida eterna. Y él en realidad había vencido en este lugar, en la cruz del Calvario, a los principados, a los potestades, las exhibió públicamente, clavó el acta de los decretos en medio de la cruz, anulándola completamente y venciendo en la cruz del Calvario. Este era el gran evento que venía a venir antes de que Jesús estuviera aquí en Betania. Y hoy, mi hermano, tú y yo celebramos una Pascua no de una fecha, celebramos una Pascua completa diaria con nuestro Señor, porque el Cordero Pascual ya fue sacrificado. Tú y yo debemos alegrarnos, mi hermano. Tú y yo debemos venir con regocijo, gloria a Dios, aleluya, a decir hoy, la Pascua, ya esto pasó, mi hermano, y nuestra mirada está puesta allá atrás. Pero hay un evento que Dios también quiere enseñarnos ahora, porque el evento paralelo de esto es un gran evento y una gran fiesta que se llama las bodas del Cordero. Y Jesús de Nazaret, a los cristianos de esa época, a sus discípulos, les enseñó algo con este mensaje de esta mujer que había quebrado su vaso de alabastro, su perfume de nardo puro. Hoy quiere a nosotros enseñarnos algo antes de ese gran acontecimiento. Y Dios nos los quiere enseñar de esta manera. Mi hermano, antes de preparar esa celebración, dice la palabra de Dios en el versículo 3, si puedes estar ahí y leer atentamente. Dice que él estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, y estaba sentado a la mesa. ¿Sí? ¿Sabes algo, mi hermano? Permítanme, qué pena. ¿Sabes algo, mi hermano? Esta es una casa. Esta casa es la iglesia del Señor. Y esta es la casa donde Jesús quiere venir a entrar y cenar con nosotros. Esta es una casa donde se presenta un banquete, una cena, que tú y yo podemos decir ahora mismo si aceptamos o no aceptamos que Jesús entre y coma con nosotros. ¿Sí? Y antes de estos acontecimientos que Jesús quería enseñar a sus discípulos, ¿sí? Esta gran enseñanza, cómo quebrar el vaso de alabastro. Ellos estaban reunidos con el Señor en comunión, ¿sí? Él estaba en la casa de Simón el leproso. Y es interesante que se llama Simón el leproso. ¿Tú sabes qué significa la lepra? Si hemos encontrado la simbología de la lepra, los que quizás han escudriñado la palabra, los que han escuchado alguna enseñanza, la lepra simbolizaba el pecado, ¿sí? La lepra era pecado. O sea que Jesús le gustaba entrar a lugares donde habían pecadores realmente que eran necesitados de esa sanidad. Simón el leproso realmente estaba agradecido, y cuando venía Jesús pasar por Betania, él lo hospedó en su casa y lo invitó a cenar. Un pecador arrepentido, agradecido, porque Dios lo había salvado, porque Dios lo había sanado, porque Dios había quitado la lepra, porque él había sido un hombre pecador, un hombre condenado, un hombre que la ira de Dios estaba sobre él, un hombre que estaba bajo la potestad del príncipe de los aires, del diablo y Satanás. Era un hombre esclavo del pecado. Pero al ver Jesús de Nazaret, este hombre, y sanarlo, y recibir la sanidad, recibir la liberación, recibir realmente ese refrigerio del cielo,
¿sí? Este hombre realmente estaba agradecido con el Señor y lo invitó a cenar a su casa. Mi hermano, yo creo que tú y yo debemos invitar a Jesús, no realmente a decirle hoy, no, a recibirlo, porque todos los que estamos aquí, la mayoría, somos cristianos. Y Simón el leproso ya estaba convertido quizás aquí, seguramente. Le había sanado la lepra, él había aceptado, estaba con sus discípulos. Mi hermano, como cristianos continuamente tenemos que estar a la mesa con Dios. Continuamente, diariamente, tenemos que aceptar a Jesús que venga y entre a nuestra casa. No podemos cerrar la puerta mientras tengamos la oportunidad de decirle a Jesús de Nazaret: entra, ven, quiero cenar contigo, quiero darte de mí, que cenemos juntos, que tenemos comunión. ¿Sí? Era la expresión de misericordia de Jesús de Nazaret, de Dios Todopoderoso, enviando a su Hijo sobre esta casa. Porque dice la palabra en Efesios 2:5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Siendo nosotros pecadores, y el encontrarnos perdonados nosotros, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Mi hermano, yo creo que Jesús está en esta casa. Yo creo que Jesús ha entrado a esta casa, aunque físicamente no se vea tan atractiva como quizás muchos la quieren tener. Jesús ha estado en esta casa. Los fariseos y los escribas, ellos condenaban y decían: este hombre es amigo de pecadores, de publicanos. Pero Jesús les decía que el enfermo, el sano no tenía necesidad de médico, mas el enfermo sí, porque él había venido a buscar a pecadores al arrepentimiento. Quizás estos pecadores no tenían nada agradable, mi hermano. Yo soy partidario de que donde los lugares que son aparentemente menos agradables a los sentidos, donde se invoca a Dios, en los lugares donde están los hermanos en la fe quizás con vestidos rotos, los hermanos en la fe que están quizás en lugares más recónditos, ahí Jesús también entra. Y por eso el pecador, el hombre insensato, el hombre que no conoce a Dios, dirá: ahí no puede estar Dios. Después que son pecadores. Mi hermano, esta iglesia está llena de hombres pecadores, de hombres necesitados de Dios. Y si tú y yo realmente no estamos necesitados de Dios, no sentimos la necesidad de Dios, no sentimos el pecado en nuestra carne y no lo aborrecemos, difícilmente, mi hermano, Jesús podrá entrar a nuestra casa. Amén. Grite un aleluya, un gloria a Dios. ¿Sí? Mi hermano, pero gloria a Dios damos en los cielos, que somos herederos, coherederos con Cristo. ¿Sí? Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Yo no sé si usted se alegra, mi hermano, pero yo doy gloria a Dios por esto, mi hermano. Dios nos ha dado una promesa, Dios nos ha dado una herencia, y el Espíritu Santo que está en medio de nosotros es la garantía realmente. Por eso Jesús diariamente puede venir a nuestras vidas, viene a esta iglesia, y por eso nosotros venimos a este lugar, porque Jesús viene sobre este lugar cada vez que nos reunimos. Amén. No lo sentimos quizás físicamente, no lo vemos, pero lo creemos por la fe. Amén. Hermano, Simón era una nueva criatura, así como tú y yo lo somos. Los discípulos que estaban ahí eran una nueva criatura. Usted se imagina a sus discípulos hablando, sentados a la mesa con Jesús, riendo, charlando, hablando de la palabra. Y están diciéndole: Señor, mira, aquí en Apocalipsis dice, no había Apocalipsis, en el profeta Isaías 52, gloria a Dios, Señor. Y el Señor les explicaba las palabras, y los discípulos, gloria a Dios, y se contentaban, ¿cierto? ¿Sí? Y habían recibido el perdón de pecados, y estaban sentados a la mesa. ¿Tú sabes qué es la mesa? ¿Para qué usamos una mesa? Para comer. Nos sentamos en familia, aquellos que se sientan en familia, a comer.
O sea, mira la familiaridad de nuestro Señor Jesucristo al sentado a la mesa con nosotros los pecadores. Con nosotros los pecadores. ¿Sí? Sentado a la mesa, un lugar de comunión. Por algo el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice de que si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mi hermano, Dios no le está hablando a gente inconversa en este versículo. Él le hablaba a la iglesia de la Odisea. Él estaba hablando a cristianos que se habían enfriado, a cristianos que se habían quizás endurecido. Y tú me dirás, pero aquí los discípulos no estaban endurecidos. Los discípulos estaban ahí con él. Más adelante quizás te lo daré a conocer. Pero Jesucristo no estaba por casualidad en esta ciudad, en esta pequeña aldea. Jesucristo pasó con un propósito a ese lugar. Y si tú miras la Escritura y tú escudriñas la palabra de Dios, y escudriñamos la palabra, buscamos que la palabra Betania, o Betanía, no sé cómo se pronuncia, tiene un significado que significa casa de dátiles. Dátiles significa de frutos comestibles de la palma. O sea que si usted traduce todo completamente, entenderá y dirá, Betania era la casa de los frutos comestibles. Quizás el Espíritu Santo pueda estar poniendo en la cabeza, frutos, frutos. Era una casa de frutos, ¿sí? Entonces Jesús quería entrar y entró a comer de los frutos que Simón el fariseo tenía, ¿sí? Y que Simón el fariseo y su familia tenían presentes. Jesús venía con gozo, con alegría, a compartir y a comer de estos frutos. Pero ¿qué frutos son estos, mi hermano? No voy a entrar en detalle en cada fruto, creo que todos los conocemos, pero vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Vaya conmigo, por favor, y grite un aleluya, un gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, ¿vale? Gálatas capítulo 5. Levante un gloria a Dios, mire a los cielos y diga, amén, Señor, gloria a Dios. Y leemos la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 16, versículo 17, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar, mi hermano? ¿Qué frutos Jesús estaba buscando en esta casa? ¿Qué frutos? Eran frutos del Espíritu. Pero lastimosamente, mi hermano, si tú sigues viendo el contexto de Marcos capítulo 14, vamos allá nuevamente. Tú te das cuenta de que en el versículo 4 alguien se enojaron contra una mujer, ¿sí? Y quizás dieron a conocer un fruto que no era un fruto apetecible para el Señor, ¿sí? Pero aún estando él en comunión con los discípulos, entra una mujer que de una manera estrepitosa, quizás, de una manera quizás entre las personas que estaban con Jesús, porque yo creo que a Jesús lo rodeaban sus discípulos,
A Jesús lo rodeaba todas las personas. Todo el mundo estaba desesperado por ir a recibir algo de Jesús. ¿Sí? Ellos estaban ahí comiendo con él, dándole de alimento, estando ahí realmente. Pero entra una mujer, dice el versículo 3, con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y entrando esta mujer, dice la palabra, que quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Mi hermano, hay dos palabras aquí. Yo no sé si usted ha investigado. Dice la palabra que era un perfume de alabastro. El alabastro era una resina dura, ¿sí? Pero a la vez era costosa. Se utilizaba para perfumes, realmente, para almacenar perfumes, ¿sí? Y el perfume era un aceite que era perfumado a base de la mirra. Entonces, algunos que también quizás hemos podido escuchar algunas prédicas del pastor, la mirra tipifica sufrimiento, ¿cierto? La mirra tipifica muerte también. Entonces, era un perfume de nardo puro, de mucho precio, era costoso. Pero ¿sabes qué simboliza el alabastro? ¿Y sabes qué simboliza el perfume? No es nada más y nada menos que el alabastro es el hombre exterior. Es este hombre que tú ves. Es el hombre que tú llevas por fuera. El que muchas veces quizás se enoja. El orgulloso. El que le gusta mirarse en el espejo. Este es el hombre exterior, el hombre carnal. Y el perfume, aceite perfumado con mirra, que era de nardo puro. Era un perfume finísimo. Costaba muchísimo dinero. Era un perfume tan costoso que era el salario de todo un año. Costaba 300 denarios, alrededor de $3,000. Hoy pasándola acá eran 9 millones de pesos y vemos que el dólar está a 2.850, más o menos. A 8.100, perdón, más o menos, 8.100, 8.200. Los que saben matemática. El dólar está caro. ¿Sí? Así que en tiempos de ahora, en estos últimos tiempos, esto me quiere decir, mi hermano, aquí, diciendo en el nombre de Jesús, ya no vale 1.800 como antes, ahora vale 2.800. Ahora hay que dar más. Jesús nos está exigiendo a nosotros en este último tiempo que quebremos aquello que nos es más precioso, que la sociedad de hoy en día y que el diablo ha dicho que es mucho más precioso y que debemos esconderlo para nosotros. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de aquello que tú y yo consideramos precioso en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios, mi hermano. Dale otro aplauso al Señor. Dale gloria a Dios en estos momentos. Era el hombre interior, mi hermano. El perfume es el hombre interior. ¿Qué nos dice esto, mi hermano? ¿Qué necesitas tú para sacar este hombre interior? Este hombre que es el espíritu del hombre. Este hombre que es el espiritual, donde Dios obra. Donde ahí salen los frutos del espíritu. ¿Qué debemos hacer tú y yo, mi hermano? Si dice la palabra de Dios que el hombre, porque según me deleito en sus mandamientos, así también yo me deleito el hombre interior porque según el hombre interior me deleito en sus mandamientos. Pero el hombre exterior, sus designios son enemistad contra Dios. Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y es ahí, mi hermano, donde realmente tenemos que ver, donde tienen que salir a reducir nuestros frutos. Cuando se rompe nuestro hombre exterior, sale un perfume con una esencia de mirra, con un olor a nardo puro, que comienza a llenar toda la habitación. ¿Sí? Y tú lo rompes delante del Señor, a sus pies. ¿Sí? Y es ahí donde Jesús realmente acepta este sacrificio. ¿Sí? Es ahí donde el Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior. Y siendo nuestro cuerpo este vestido de afuera, nuestro espíritu y nuestra alma, este es nuestro hombre exterior, el cuerpo carnal y nuestra alma representa nuestro hombre exterior, y el hombre interior es el espíritu. ¿Sí? Y realmente, mi hermano, sabemos que tú y yo, que el hombre exterior se ocupa solamente de las cosas de la carne.
Y tú y yo, lastimosamente, todavía apreciamos nuestro hombre exterior. Ninguno de sus discípulos tuvo la actitud de esta mujer. Lastimosamente fue así. Ninguno de sus discípulos tuvo la actitud de esta mujer, porque Jesús dijo, buena obra me ha hecho. Y si tú ves el versículo 4, dice que hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se hace este desperdicio de perfume? ¿Sabes, mi hermano? María debió haber utilizado mucha fuerza para destruir este alabastro, porque el alabastro es duro. Nuestra naturaleza carnal es dura, es terrible de doblegar. Si usted, mi hermano, dice que todos los días usted ora con mucha facilidad, mi hermano, no sé, todos los días, 365 días al año, pero la carne se levanta. Los que han tenido la oportunidad de que se levantan en las madrugadas, Señor, que van a orar, que la esposa le dice, mi amor, pásame un ratico conmigo, y ya lleva 2 horas todavía con ella, otro ratico más, y la carne ahí. Y la novia te dice, mi amor, yo me voy, no, tengo que orar, mi amor, pero quédate un ratico más conmigo, no, tengo que orar. Arrepiéntete que voy a orar, y corres a orar, ¿sí? Entonces, la mujer tenía que tener mucha fuerza. Entonces, estos frutos del Espíritu son como un olor fragante a Dios. Y la carne quebrada, la carne cuando se quiebra, el vaso de alabastro se rompe, un perfume bastante agradable, un olor fragante, ¿sí? Realmente. Pero aquí salen los discípulos y Simón. Hay un pasaje paralelo, y ves conmigo un momento a Lucas 7, 37, 38, porque quiero enfocar lo que viene ahora con esto que voy a decir. No son las mismas mujeres, es probable que no sean las mismas mujeres, pero estoy investigando, pero son pasajes muy distintos, muy parecidos. Sí, Lucas 7, 36. Dice la palabra de Dios que esta vez no era un leproso, era un fariseo. ¿Sí? Era un religioso. Y Jesús había sentado en la mesa también con aquellos religiosos, aquellos que son orgullosos. Dios no hace excepción de personas siempre y cuando el hombre demuestre que realmente tiene un corazón quebrantado, ¿sí? Y también se pone una mujer que era pecadora, y al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mi hermano, ¿no será que tú y yo también hacemos esto? ¿No será que estos son simplemente los frutos de la carne saliendo a relucir en nuestra vida? Esta mujer quebrando su vida, corriendo hacia Jesús lo más rápido que podía, quebrando su carne, diciendo, yo no dependo de estas obras de mi carne, no dependo de los designios, de mis emociones, no dependo de mi razonamiento. Esto tengo que llevarlo a los pies de Jesús y quebrarlo delante de Él, para que salga ese perfume. Este es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero el hombre exterior que representaban sus discípulos y que hoy en día representa a nosotros, solamente decían, esto se podía vender a los pobres. Esto, ¿por qué hace esto? ¿Por qué mi hermana ora así? ¿Por qué el pastor pone el sonido así y no asado? No creo que deba, yo no voy a orar. Está equivocado el pastor. Y sí, puede tener equivocaciones. Pero esto está lleno de la iglesia hoy, mi hermano, lastimosamente. Y Jesús quiere corregir esto en nuestras vidas. Que yo estoy orando la ofrenda, no me gusta que me suban el parlante.
Y aquí dejo el micrófono aquí tirado. Que no me gustó porque no me pusieron a predicar, que me interrumpieron. ¿Quién es él? Este hombre exterior, los discípulos lo sacaron a relucir. Era su capacidad de ser importantes. Se creían espirituales. No, mi hermano, yo juzgo, porque la verdad que yo tengo más oración. Yo oro 15 horas diarias y mi hermano apenas ora 2. El hombre exterior. Este hombre menosprecia las cosas del Espíritu. ¿Por qué la hermana tiene que estar orando en lengua así alto? Porque tiene que gritar y llorar así que todo el mundo la escuche llorando. Tú no sabes que ese es el quebranto y la expresión de amor más grande que un cristiano pueda tener contra su Dios, a favor de su Dios. Y tú y yo todavía criticamos, porque dice la palabra de Dios que ellos murmuraban. Este es un pecado en la iglesia de hoy, la murmuración. Contra esto Dios nos está hablando hoy, que dejemos de murmurar, que pongamos la mirada en los cielos y nos despojemos de este pecado. ¿Sí? Este hombre exterior también le gusta adornar sus vestidos, le gusta también salir con suéteres apretados, con el jean apretado, mostrando pechos. Este hombre exterior es también aquella mujer que viene a la iglesia en pantalón. Perdóneme que se lo diga, pero es cierto. Este hombre exterior es que le dicen, tienes que venir en falda, mujer, para ministrar. Y no. Mi hermano, la santidad también se tiene que notar en nuestro exterior. Si me dices, no, es el corazón. No, mi hermano. Lo siento mucho. Pero la santidad es un conjunto. Sed santos porque yo soy santo. Este hombre exterior alimenta el ego, la vanidad. Piensa y vive de las emociones. ¿Sí? Se estima mejor que los demás. Le gusta llamar la atención. Estamos ahí, nos arrodillamos. Me van a ver arrodillado orando. Gloria a Dios. Me toca venir acá a orar y qué oración poderosa. Este es el hombre exterior que sale a relucir muchas veces. El hombre exterior es rápido en juzgar y presume de tener una exactitud. ¿Sí? Al juzgar, porque oran tanto tiempo, conocen tanta Biblia y se saben todos los videos de los falsos profetas que hay en internet y conocen a todos los falsos profetas. Y vienen aquí a la iglesia, como ya saben, están llenos de tantos videos, le buscan la caída al hermano y al pastor. Eso no es de Dios. Este es el hombre carnal, mi hermano. Despójate de este hombre. Esto ocurre mucho en la iglesia. Sí, hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos hermanos y hay que denunciarlo, hay que contender con la fe, por la fe. Hay que defender la doctrina, pero no en la carne. ¿Sí? Entonces, sale a relucir en los cristianos los intereses de la carne y no nos damos cuenta, encubiertos de nuestra piedad. ¿Será que no nos ha pasado esto, mi hermano? Yo soy el primero en decir que sí. A mí me ha pasado. Yo quizás he venido y he visto a un hermano, no me parece, Señor, ¿verdad? Y no sé si ese sacrificio que Él presenta es mucho mejor que el sacrificio que yo puedo presentar a Jesús. Y murmuramos. Somos sabios en nuestra propia opinión. Arrepiéntete. Dile al hermano que está a tu lado, arrepiéntete. Arrepentíos. Hay perdón de pecados. El Señor está dispuesto a perdonar. Entonces, mi hermano, estoy terminando el mensaje. ¿Cómo se quebranta este hombre exterior? Es la pregunta. ¿Cómo quebrantas tú a este hombre
que lo único que busca son los deseos propios. El no venir a la iglesia, el irme a mi pueblo y no venir a la iglesia. Puedes ir, sí, pero por lo menos llamar. El que me toca trabajar, quizás tienes que cumplir una responsabilidad, sí, pero el celo de Dios debe estar en nuestra vida. El celo por la casa de Jehová debe estar en nuestro corazón. ¿Cuánto anhelas tú estar en esta casa? Te pregunto. Hoy es para que muchos de nosotros estuviéramos aquí arrodillados, aquí, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, te alabamos, Señor. Señor, ayúdame, este hombre exterior me mata. Los designios de la carne van contra ti, Señor, no los sé dominar, pero quiero quebrarlo delante de ti. Pero ¿sabes algo, mi hermano? La palabra de Dios, dice la Escritura, que es como un fuego y como martillo que rompe la roca. El vaso de alabastro es una roca hecha de calcita. Es una roca dura. Es una roca que se puede romper con la palabra. Rendida a los pies de Jesús de Nazaret. Dios no está mirando el vaso. Dios mira el contenido de este vaso. Y estos frutos solo pueden venir cuando hay una comunión íntima con el Señor, cuando hay una comunión con su palabra, ¿sí? Porque dice la Escritura también que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con cuántos aquí Dios habita? Es la pregunta. ¿Será que Dios está habitando en tu vida, en tu corazón? ¿Será que podrías revisarte y decir, ¿será? Mi hermano, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Hay que despojarse de todo esto. Hay que tomar la cruz y seguirle. Hay que se quebrante el hombre exterior para que fluya el hombre interior, ¿sí? Y podamos presentar un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor en nuestros cuerpos, que es nuestro culto racional. Y renovado nuestra mente, nuestro entendimiento, decía el apóstol Pablo, no con los rudimentos de este mundo, mi hermano. No que este mundo, no, la palabra de Dios. ¿Sí? Despojándonos de todas estas cosas, es la exhortación de hoy. Despójate, mi hermano, despójate. Este hombre carnal también viene a la iglesia a dormir. No le gusta levantar las manos. Despójate de eso. Está la adoración y no, prefiero sentarme y no adorar. Y ahí adorar sentado, Señor, gracias. No, despójate. Presenta un sacrificio santo, agradable a Dios. Preséntalo. Arrodíllate. Clama al Dios del cielo. Y presenta una alabanza en este lugar día a día. Cada vez que te toque venir. ¿Qué estás presentando a Dios? ¿Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu? Ya esto queda para ti. El propósito de Dios es quebrantarnos y solo lo hará delante de Jesús de Nazaret, delante de la cruz del Calvario, escuchando también sus palabras y mirando no hacia nosotros mismos, sino a una cruz. Puedes mirar la cruz erguido de pie o podrías mirarla de rodillas llorando. Podrías estar orando en este lugar como el fariseo. Señor, gracias porque ayuno. Señor, gracias porque oro. Señor, gracias porque de todo lo que gano doy. O podrías venir a orar como el publicano que de rodillas decía, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Esto falta en la iglesia, mi hermano. Las iglesias están infestadas de dame. Ya las iglesias no se arrodillan y dicen, Señor, hemos pecado contra ti. Ya no se escucha pecado en la iglesia. Y si se escucha superficial. No se le enseña al hombre a arrepentirse, solamente a vivir de emociones. Esto es triste, mi hermano, y esto nos debería poner a llorar. A llorar y llorar y llorar.
porque están presentando un sacrificio inmundo a Dios. Vamos un momentico a Malaquías. Con esto ya estoy terminando. Hoy todo es fiestas. Hoy todo es integraciones, cine. Y no está mal ir una otra vez, pero todo es fútbol. La iglesia está perdida, se está yendo al infierno. Qué tristeza, ¿vale? Se está yendo al infierno. Mire lo que hace un hombre carnal. Capítulo 1, versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable, el alimento del Señor. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. ¿No será esta la misma condición de los discípulos? Qué fastidio esta mujer. Qué fastidio orar aquí. Qué fastidio levantar mis manos. Voy a traer mejor mi carne, mis emociones. Voy a orar aquí llorando, ya. No estoy diciendo que no podamos quebrantarnos llorando, sino hablo de las emociones, cuando las emociones priman, cuando la carne prima sobre el espíritu. ¿Que acaso no estamos profanando el altar de Dios? ¿No lo estamos profanando? Inmunda en la mesa de Jehová, decía los sacerdotes en esta época. Este sacrificio no vale la pena de esta mujer. Quizás no hay algo parecido. ¿Acaso no decís también: su alimento es despreciable? ¿Acaso no decimos también: esta oración estuvo bajita? Eso no, tú y yo no sabemos si esa oración fue olor grato, agradable a Dios. Lo siento, mi hermano. Lo siento, déjame decírtelo así. Dios no nos ha puesto por jueces. ¿Sí? Estamos trayendo todavía lo hurtado, lo cojo, porque el pecado todavía abunda en nuestros corazones. Todavía hay pecado y hay que sacarlo. Todavía la carne da fruto del pecado y hay que sacarlo. Sacarlo. Porque el que practica estas obras de carne, estas obras sencillas, tontas, que están ocultas y que nadie sabe, pero Dios las sabe, segará muerte. Y para terminar, dice la palabra de Dios, ahora viene la consolación. ¿Sí? Dice de que Jesús le dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. No, quizás no está diciendo eso Jesús ahora que tú y yo hemos murmurado contra otros hermanos, nos hemos quejado de lo que pasa en la iglesia, y Jesús te está diciendo en este momento: dejadlos, dejadlos, buena obra me hacen. ¿Sí? Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Mi hermano, tú has hecho lo que podías. Presentaste sacrificio hoy y era lo que podías presentar. A donde tus fuerzas te dieron, a donde más pusiste, fuiste y lo quebraste el vaso. Dijiste: Señor, no puedo quebrarlo. Pero intentaste quebrarlo, quizás fueron 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes. Hizo lo que pudo. Porque has anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura.
No he terminado, me faltan 2 líneas y no he terminado. Me he extendido, pero bueno, gloria a Dios, el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, que el Dios está hablando. Hermano, gloria a Dios. Los discípulos eran inconscientes de lo que venía, aún siendo alertados, como decía al principio. Y la mujer anticipaba estos acontecimientos. Quizás la mujer tiene una revelación profunda. Mi maestro, mi Señor va a morir. Él va a entregar su vida por mis pecados. Él va a ir a la sepultura. E iré a Él antes de este acontecimiento y entregaré lo que es más preciado para mí. Esta mujer iba, ¿sí? Tenía la mirada puesta en la cruz del Calvario. Tenía la mirada puesta en el sacrificio. Así como tú y yo tenemos que tener la mirada puesta en el sacrificio de Jesús. Como dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en que teniendo por sumo gozo lo que tenía por delante, parafraseando un poco, ¿sí? Dejó y echó atrás todo lo que venía, porque tenía la mirada puesta en el galardón, también él, en lo que se venía, en el cielo, en la herencia que iba a presentar a él y que nosotros también tenemos juntamente con él. Y mi hermano, este tiempo es el tiempo más crítico que vive la humanidad. Es el tiempo más difícil que vive la humanidad. Si usted es entendido en los tiempos, usted entenderá de que estamos viviendo quizás la antesala más cercana a los tiempos del rapto. Tú y yo debemos correr como esa mujer, romper nuestra carne, romper los designios de esta carne, correr porque está pronto la venida del Mesías. Y los vestidos deben estar limpios. Los vestidos deben estar limpios. Dice el versículo 9, para terminar: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Te gustaría estar en la memoria de Dios? En los cielos. Quiebra tu vaso, mi hermano. Rompe este hombre exterior que tanto daño nos hace. Rómpelo en el nombre de Jesús. Y si no puedes, dile: ayúdame, Señor. Estamos pronto a entrar a las bodas del Cordero y necesitamos ser entendidos, sabios, prudentes, como las 5 vírgenes, y no como las insensatas que, Señor, gracias, sí, viene el Señor, pero nos echamos a dormir un ratico y no nos levantamos y nos descuidamos porque el afán del mundo, todas las cosas, las fiestas en la iglesia, que no sé qué cosa, que esto, que lo otro, que el evangelio de la prosperidad. Y ellos dicen tener aceite, pero está vacío. Y el Señor les dirá: nunca os conocí. Prepárate, mi hermano. Esto es serio. Esto es serio. Jesús viene por una iglesia pura y sin mancha, sin pecado. Orad y velad para que seáis tenidos por dignos de aquel día. Ya nosotros nos vamos a ver volver a sacrificar a Jesús. Nosotros vamos a ver el acontecimiento más importante, que son las bodas del Cordero. Amén. Entonces, ¿quieres entrar a las bodas del Cordero? ¿Quieres entrar con un olor fragante? ¿Quieres que el Señor te sorprenda con un olor fragante, grato ante Él? ¿Por qué no te pones en pie? ¿Por qué no vienes aquí enfrente ahora y oramos a Dios? Quizás tú puedes decir: no, a mí no me gustó esta prédica. Hermano, yo cumplí con Dios. Dios está hablando. Y realmente ven a este lugar. Vamos a orar ante ti. Vamos a orar, mi hermano. ¿Serías capaz de quebrantar el vaso de alabastro? ¿Sí?